Buenos días. Amén. Regularmente me toca, porque soy del estado de Iowa, regularmente me toca decir buenos días en español y la gente a veces no sabe qué responder, pero ustedes ya están entrenados. Como dijo el pastor, mi nombre es Francisco Castillo, esta es mi esposa Lisa. No sé si quiere decir unas palabras. Lisa, su mamá es colombiana, así que ella entiende todo en español, así que cuando usted la vea por ahí, háblele en español. Pero para hablarlo le cuesta un poco, así que ella para hablar con usted va a hablar en inglés y yo lo voy a traducir en español. What a sweet, sweet presence of the Holy Spirit in this place today. Qué dulce presencia del Espíritu Santo en este lugar hoy. We are so honored to be here and to be able to just be invited to come and to meet you. Es un honor estar aquí y poder participar y conocerlos a cada uno de ustedes. Our favorite thing about answering the call of God is one, that we're walking in obedience. Lo favorito de nosotros de nuestro caminar con Dios es primero caminar en obediencia. But secondly, we love to see the different facets of who God is through different people and different places. Pero también nos gusta ver las diferentes formas en las que Dios hace por medio de su gente, por medio de la gente que logramos conocer, por medio de visitar las iglesias. And this is such a beautiful family here in Detroit, Michigan. Y es una familia preciosa aquí en Detroit, Michigan. What a mission field you have here. As we were driving in, I could just feel that there is so much territory to take back that the Lord wants to do through this church. Es un campo misionero. Cuando venimos manejando, pudimos ver mucho territorio que Dios quiere que tomemos otra vez del enemigo. Por medio de ustedes, la iglesia. Thank you so much for having us. It's a pleasure to be here. Bueno, me imagino que se preguntarán, nosotros somos de la República de Ames, Iowa. De ahí es donde somos nosotros. ¿Alguna vez algunos han ido a Iowa? Des Moines, ¿conocen Des Moines? Bueno, Ames está 30 millas al norte de Des Moines. Es donde está Iowa State University. Yo soy originalmente de Panamá, la ciudad de Panamá. Y me decía el hermano Efraín que no conoce ningún panameño que viene aquí. Así que quizás sea el primer panameño que conozcan. Mi mamá decidió venir a la universidad en Iowa State University a terminar su doctorado en ingeniería industrial. Y ahí fue que conocí a mi esposa en la iglesia. Esta es una historia que no voy a corroborar si es verdad o mentira. Pero esta parte sí es verdad. Yo conocí a mi esposa en el altar. Amén. Ahí la conocí. Ella estaba llorando. Esta parte la añadí yo. Ella estaba orando por un esposo. Y ahí estaba yo. Ni corto ni perezoso, dicen en Panamá. Así que yo corrí. Y aquí están los Kleenex. Amén. Pero en noviembre serán 14 años de casados. Así que la gloria y la honra para el Señor. Y bueno, tenemos 3 hijos varones. Bueno, el Señor nos ha llamado a la ciudad, al país de Colombia. ¿Y qué le podría decir yo a ustedes sobre Latinoamérica cuando en realidad todos conocemos bastante bien la realidad de Colombia? Sin embargo, o de Latinoamérica. Sin embargo, voy a tomarme un momento para compartir lo que nosotros vamos a estar haciendo, lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Así que Colombia es un país de 43 millones de personas. Entre 43 y 46, dijo el último censo. Y nosotros a la ciudad que vamos a ir es Medellín, Colombia, con 3.7 millones de personas. Cuando estamos en Iowa, hago el ejemplo de que es la población entera de Iowa, es 3.7 millones de personas. Así que la ciudad solamente es la población entera del estado de Iowa. Bastantes personas, bastante necesidad. En algún momento Medellín fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Ahí fue donde Pablo Escobar y su cartel, de ahí fue donde hacían sus negocios y las drogas. Digo esto no para
darle la gloria al enemigo por las cosas que han pasado, porque la ciudad ha cambiado, gracias a Dios, y como veíamos y decíamos, hay avivamiento, porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y la ciudad se ha transformado, se ha convertido en un lugar donde el arte, donde los transportes y todo, es una ciudad muy bonita. Sin embargo, todavía Dios quiere hacer algo por ellos, más allá de la transformación física de la ciudad. Dios quiere hacer una transformación espiritual de la ciudad. Amén. Y esto es lo que el Señor, al lugar donde el Señor nos ha llamado en Colombia. Dios nos ha llamado específicamente al área de jóvenes y de universidad, más o menos esa edad es que estamos pensando trabajar. Y en Colombia solamente es obligatorio ir a la escuela hasta que tienes 15 años. Entonces, a los 15 años, si tú vives en ese promedio de pobreza, lo más seguro es que tú no vas a ir más a la escuela y vas a irte a trabajar. Desafortunadamente, para muchos, el trabajo legal no es suficiente para pagar las deudas, así que van a hacer otras cosas que no son legales, que pandillas o violencia o paramilitares o etcétera son presas de estas personas que están prácticamente esperando para reclutarlos, como quien dice. Nosotros vamos a estar trabajando con unos misioneros llamados Kevin y Cindy Elder. Ellos son de Iowa, han sido misioneros en Colombia por más de 20 años. Tienen en Medellín específicamente 18 años. Ellos tienen una fundación llamada Manos Extendidas, donde ellos trabajan específicamente en el área de evangelismo. Ellos van a los barrios, algunos barrios bajos de Medellín, y ponen eventos para los niños y jóvenes que están a riesgo. Hace como 2-3 meses un grupo misionero y 160 niños fueron a este programa. 160 niños que quizás tengan hambre física, pero más que tener hambre física es tener hambre emocional, hambre espiritual. Están deseosos de tener esa influencia positiva en sus vidas, esa influencia de Dios en sus vidas. Como la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, Colombia es 90% católico. En el catolicismo, Jesús está siempre en la cruz, siempre vemos los crucifijos. Amén. Pero nuestra esperanza no está en un Cristo crucificado, sino en un Cristo resucitado. Amén. Nuestra esperanza de cuando vayamos a la eternidad es Jesús resucitado. Y no solamente resucitado, porque nuestra meta es llegar al cielo. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Queremos ir al cielo. Pero todavía no vamos al cielo. Así que nuestra meta final es llegar al cielo. Sin embargo, Dios dijo que mientras tanto nos iba a dar al Espíritu Santo, al Consolador. Amén. Y hay muchas personas, no tenemos que pensar muy lejos, hay muchas personas que caminan esta vida sin ese Espíritu Santo, sin ese empoderamiento del Espíritu Santo, lo que yo cariñosamente les llamo The Walking Dead. Lastimosamente es verdad. Caminan cada día, como dice en inglés, going through the motions, y no entendiendo realmente para qué están en esta tierra. ¿Qué propósito tiene Dios con ellos? ¿Qué propósito tienen para estar aquí? Amén. Y ese es nuestro deseo, eso es lo que en realidad nos quema por dentro, es llevar ese mensaje de que Cristo no solamente está vivo, sino que quiere estar en relación con ellos. Quiere tener una relación con ustedes, quiere tener una relación para que todos los días puedas experimentar ese Cristo resucitado en tus vidas. Amén. Y me imagino que se preguntarán, ¿qué mueve a una persona a querer mudarse a otro país,
a llevar el evangelio a otros lados. Y realmente es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que nos mueve a hacer eso. Estos barrios donde ponen 5 skits que promueven valores, pero no son solamente valores, sino que son valores que están fundados en la palabra de Dios. Amén. Creo que escuchamos hace un mes, en el tiempo de Navidad es un tiempo muy ocupado para los hermanos en la fundación. Estuvieron en un lugar, daycare, donde cuidan niños y es patrocinado por el gobierno. Y la razón por la cual es patrocinado por el gobierno es porque o los padres trabajan en las calles o viven en cierto nivel económico, el cual hace que el gobierno es el que tenga que patrocinar el daycare. Pusieron el evento allí y 20, llegó los que dirigían ese daycare, tienen 20 sucursales. Y dijeron, hey, queremos que pongas este evento en esas 20 sucursales. Y luego vino otra, se pusieron de acuerdo con otra que también es patrocinada por el gobierno y dijeron, esta tiene 40, así que hey, queremos que pongas en las 40 sucursales. Y no saben cómo lo van a hacer porque no tienen suficientes voluntarios, pero eso es lo que le llamamos en Panamá un bendito problema. Amén. Como ven, hay muchas formas en las cuales estar involucrado en la fundación. Tienen también un ministerio de media o medios de comunicación en el cual ponen conciertos en la ciudad de Medellín. Hay una feria muy famosa que se llama la Feria de las Flores. Ellos ponen un concierto con artistas cristianos en los que no es un evento secular, no es un evento, es una feria secular, pero el concierto es un concierto cristiano en el cual en el medio del concierto paran y predican el evangelio a las personas que están en ese lugar. No es poco común ver personas entregando sus vidas a Cristo en el medio de esa feria para la honra y la gloria del Señor. Nosotros sabemos que nosotros como misioneros asociados, porque para que sepan, este es nuestro primer periodo en el que vamos a ir, no hemos estado todavía en el campo misionero. Sin embargo, sabemos que vamos a estar bajo la tutela de estos misioneros y vamos a estar aprendiendo lo más posible de ellos y aplicando nuestros conocimientos a lo que el Señor nos está llamando. Pero también sabemos que hay algo específico que el Señor quiere hacer por medio de nuestra familia. Amén. En las asambleas de Dios tiene un movimiento que se llama el movimiento del derecho humano. El movimiento del derecho humano dice que en este mundo en el que vivimos todos estamos conscientes de nuestros derechos, ¿verdad? Todos sabemos que tengo el derecho a esto y tengo el derecho a lo otro y peleamos por nuestros derechos, ¿verdad? Pero el derecho más básico y fundamental de todo ser humano es el derecho de conocer a Jesús. Hay muchas injusticias en el mundo, muchas, pero la injusticia más grande que hay es que una persona muera sin escuchar una clara y adecuada presentación del evangelio. Amén. Y esa presentación adecuada y clara viene ¿de dónde? De nosotros. Amén. Viene de nosotros. Así que nosotros vamos a tomar este movimiento y vamos a traducirlo al español, porque está ahorita mismo en inglés, y vamos a utilizar la iglesia local, vamos a ir a las escuelas secundarias, presentar este movimiento, presentarle que la iglesia local se quede con ese movimiento, empezar como un estudio bíblico y de ahí movernos a la próxima escuela. Pero como decía hace un rato, no queremos quedarnos solamente en las escuelas, sino que queremos ir también a los campus universitarios, queremos ir a las prisiones, queremos ir a los callejones, queremos ir donde están las personas que viven en las calles, queremos ir donde están las prostitutas, porque todavía no hemos conocido, no hemos mirado a los ojos a una persona a la que Dios no ama. Amén. Entonces queremos presentar este movimiento de que Jesús es nuestro derecho a conocerlo, nuestro derecho a tener una relación con Él. Amén. No es solo un derecho y un privilegio. Eso es lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo empezó esto? Empezó realmente en un lugar donde yo trabajo todavía a tiempo completo, en una inglés factory, en español fábrica. Trabajo en una fábrica, he trabajado ahí casi toda mi vida adulta. Pero esto empezó, el llamado a ser misionero,
como una urgencia que Dios nos puso en el corazón de cómo podemos alcanzar a las personas que nos rodean. Amén. Quizás Dios no nos dé a todos una plataforma en la cual podamos impactar a muchas personas al mismo tiempo, pero a todos Dios nos ha dado una burbuja de influencia, ¿verdad? Un círculo de influencia. Si ahorita nos ponemos a pensar, tenemos familiares, amigos, personas que trabajan con nosotros que no conocen al Señor. Al final de nuestras vidas hay dos opciones: pasar la eternidad con Dios o sin Dios. Esas son las dos opciones. Y el pensar de que ahora mismo hay personas que nosotros conocemos que no conocen a Jesús y que van a ir por esa segunda opción es alarmante. Es alarmante. Yo estuve en estos tiempos que estamos estudiando, buscando cosas, me encontré con una estadística que decía que 80% de las personas que no van a la iglesia regularmente lo irían si alguna persona los invita. ¿Cuándo es la última vez que hemos invitado a alguien? Y no lo digo por ustedes, porque todo lo que digo lo digo por mí también. Eso es lo que Dios puso en mi corazón de cómo podemos influir a las personas a nuestro alrededor. Eso es el mandamiento que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el mandamiento de la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Un discípulo hace más discípulos. Amén. Y eso es el último mandamiento, las últimas palabras de Dios deben ser nuestra primera prioridad. Amén. Debe estar aquí en la lista de prioridades. Así que esta mañana, ¿de qué les puedo hablar? Sino de lo que el Señor me está hablando a mí. De lo que el Señor me ha hablado a mí, porque no puedo jamás transmitir algo que el Señor no me ha estado a mí dando convicción. Amén, porque el Espíritu Santo trabaja de esa forma, Él nos da convicción y nosotros entonces podemos transmitir eso. Así que esta mañana, si pueden, acompáñenme al libro de la Primera de Corintios, capítulo 1. Y si pueden ponerlo en la pantalla también, Shermani. Vamos a ir al capítulo 18 y vamos a hacerlo un poquito interactivo. A mi esposa no le gusta cuando hago eso, pero lo vamos a hacer porque ella está, hoy no le toca hablar. Yo leo uno y el siguiente lo leen ustedes en voz alta. ¿Les parece? Y así vamos desde el 18 hasta el 31. Señor, te damos gracias primero, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque podemos, Señor, siempre recostarnos en tu palabra y confiar, Señor, de que jamás regresa vacía. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque tu presencia está aquí, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor. Pedimos, Señor, que bendigas ahora este tiempo, que seas siempre, Señor, el centro y protagonista, Señor, de esta historia, y que puedas, Señor, seguir ministrando, Señor, y obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Gloria a Dios. Ustedes son buenos leyendo, wow. Si le podemos dar por un momento, mi hijo mayor le encanta cuando digo que me voy a poner mi sombrero de historiador. Porque a mí me encanta la historia, no sé ustedes, pero a mí me encanta la historia. Lo que pasa a veces cuando a uno le encanta un tema, es que uno se emociona con el tema, pero los demás se están durmiendo. Pero esta mañana, si nos vamos todos juntos por una travesía rápidamente a la antigua Grecia, al antiguo Imperio Romano. ¿Qué tipo de contexto tiene esta carta? Corintios es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero, y lo que dicen los estudiosos es que estuvo allí por 1 año y medio fundando esta iglesia. Y a él le llegó una carta en su tercer viaje misionero, cuando estaba en Éfeso, de que algo estaba mal. Entonces él decidió escribir esta carta en respuesta a esa carta que recibió cuando estaba en Éfeso. Ahora, Corinto era una ciudad muy importante en la antigua Grecia. Digo antigua Grecia y sé que estamos hablando de los romanos, pero recordemos que los romanos, era un imperio romano, pero los romanos tenían mucha admiración por los griegos, o sea que en realidad era una cultura bastante griega, lo que después se llamó cultura greco-romana. Los griegos tenían mucha influencia, mucha influencia. Los griegos ponían mucha importancia en el intelecto, en la sabiduría humana. Ellos habían sido, lo que dice tradicionalmente es que en esa iglesia habían judíos, pero en su mayoría eran griegos de Corinto. Estos hermanos griegos habían sido anteriormente paganos. ¿Qué significa paganos? Eran politeístas, adoraban a la cantidad de dioses que usted se puede imaginar. Había el dios del agua, había el dios de todo. Había un dios para el estornudo también, me imagino. Pero ellos, eso era lo que traían con ellos. Ellos traían esos comportamientos. Ellos eran súper inteligentes y como estaban bien orgullosos de ser de Corinto, porque Corinto era una ciudad muy importante, pero todavía no habían dejado de hacer ciertos comportamientos que tenían cuando estaban en el mundo, o cuando eran paganos. Les quiero dar el ejemplo que eran muy orgullosos. ¿Cuántos aquí saben lo orgulloso de Texas? ¿Verdad? Que dicen que es el mejor estado, ¿no? Entonces me imagino que si vamos por cada los países representados, imagino que Dominicana tiene su lugar también en Dominicana, que piensan que son la divina pomada. ¿Hay algún lugar así en Dominicana? En Panamá hay uno, es Chiriquí. Entonces si uno es de ese lugar, no es que yo me creo, es que yo sé que somos mejores, ¿no? Entonces los griegos estaban, y así si nos vamos también, yo como panameño, como inmigrante también en este país, a veces, ella es un ejemplo. Me siento orgulloso de ser panameño, ¿no? Y no hay nada, no tiene nada de malo estar orgulloso de sus orígenes, de sus tradiciones, etc. Pero cuando, en el caso de los hermanos de Corinto, eso se volvió más importante que ser cristiano. Amén. Eso se volvió más importante para ellos, tenía más prioridad que ser cristiano. Entonces su comportamiento no reflejaba esa transformación que Dios había hecho en sus vidas. No hay que irnos muy lejos, porque eso a veces pasa también en las iglesias. Eso me ha pasado a mí, en el que le pongo más atención y más énfasis a las cosas que están pasando en mi vida, que se me olvida ser cristiano.
Una vez cuando yo estaba más pelado, tenía como 18 años, tuve un trabajo con un lugar que era como un Food Locker. Estábamos conversando y estas personas, estábamos hablando de alguien. Y la persona, ¿tú conoces a esta persona? Sí, ¿cómo la conociste? La conocí en la iglesia. ¿Tú eres cristiano? Wow, eso a mí me pegó duro, porque mi comportamiento no reflejaba el ser cristiano. La forma en la que yo conversaba no reflejaba el ser cristiano. Pero ¿a qué nos ha llamado Dios? A comportarnos como cristianos, ¿verdad? A ser intencionales en lo que hacemos, en nuestra conversación, en cómo interactuamos con las demás personas. Como pasó con Pedro, cuando negó a Jesús, en un momento tan crítico, de que le decían, tú eres de eso porque tú hablas como él. Tú eres de la iglesia, tú eres cristiano porque tú hasta hablas como un cristiano. Amén. Ahora, voy al primer punto. Si a usted le gusta tomar notas, apunte esta parte. Pablo apeló a sus orígenes. Y esto lo vamos a encontrar en los primeros versículos donde habla sobre la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pablo era ciudadano romano. Al ser ciudadano romano, él tuvo acceso a la educación de ese tiempo. Hay unas partes de ahí que él dice, yo recibí toda la educación que pude haber recibido, pero él también era judío. O sea, él tenía como lo mejor de los dos mundos. Él conocía la historia de los... Porque inclusive él dice, yo era fariseo. Los fariseos no eran cualquier persona. Eran conocedores de la ley de Dios. En otras partes donde hizo su defensa ante Gamaliel, ante el Sanedrín, él dijo, yo me crié a los pies de Gamaliel. ¿Verdad? O sea que él sabía cómo sentirse humanamente orgulloso de sus propias cosas que él había logrado completar, sus logros y sus éxitos por sí solo, humanos, la sabiduría humana. Pero Dios quiere usar quien tú eres para su gloria. Amén. La palabra de Dios dice que Dios nos formó en el vientre y aún nos conoció desde el vientre de nuestra madre. O sea, Dios sabe exactamente cómo tú has sido creado. Cuando estuve en lo que se llama Pre-Field Orientation en Springfield, estábamos haciendo entrenamiento para convertirnos en misioneros. Yo estaba hablando con un hermano que era misionero en España. Y él me dijo, yo estaba conversando con él y estábamos conversando, nosotros teníamos interés en quizás, anteriormente, antes de Colombia, habíamos tenido interés en quizás ser misioneros en España, pero me preocupaba de cómo nos veían los españoles a nosotros, pues. Porque ustedes saben que ante los españoles nosotros todavía somos sus hijos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible? No veía, me preocupaba la efectividad de cómo podía ser yo efectivo ante unas personas que nos veían así. Y él me dijo, él es americano, me dijo, yo como americano puedo llegar a rincones que quizás tú no puedas llegar. Pero tú, como latinoamericano, como hablas español con tu primera lengua, puedes llegar a rincones que yo jamás podré llegar. Entonces, hay detalles en nuestras vidas al que el Señor nos ha llamado que solamente usted puede llegar. No su vecino, no su hermano, no el otro, usted. Hay un llamado universal a la salvación. Todos tenemos el llamado universal de la salvación. Pero cada uno de nosotros tiene también un llamado específico en nuestras vidas, un propósito por el cual Dios nos ha llamado. Grande o pequeño, pero usted tiene uno. Y esta mañana lo tengo como trabajo, como mi trabajo, es retarlos, desafiarlos, a que ustedes vean
descubran con el Señor, porque solamente el Señor puede revelarles a ustedes. ¿Qué me ha creado el Señor? ¿Para qué me ha creado el Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi propósito? Y si se llevan algo de hoy, que sea eso. Saber, Señor, que no descansen hasta que sepan eso. Amén. Lo segundo es que Pablo apeló a sus debilidades. En el verso 26 al 29 habla sobre vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuántos han pasado por dificultades? Soy yo solo, yo creo. También hay dos o tres. Hay veces que esas dificultades nos marcan nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene una historia. Todos. Pablo tenía una historia, usted tiene una historia, yo tengo una historia, mi esposa tiene una historia. Jamás se sientan avergonzados de compartir la historia de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque usted nunca sabe que una persona puede estar pasando por la misma situación. Y qué bendición usted puede ser por atreverse a compartir, aunque le dé pena, aunque quizás sea algo que usted no se siente orgulloso. Porque Dios quiere tornar todas las cosas que el enemigo intentó hacer en sus vidas para destruirlo, para su gloria. Si nos vamos a la palabra, Pablo sabía de primera mano lo que era fallar. Porque Pablo metió la pata. Pablo era fariseo y por tanto se puso de perseguidor de cristianos a matarlos. O sea, no solamente él los apedreaba también. Él metió la pata. O sea, él sabía de primera mano lo que era fallar, lo que era hacer algo horrible, o sea, matar a alguien. Sin embargo, él no dejó que eso lo detuviera. En un momento hizo pausa, el Señor hizo algo en su vida y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que el Señor me ha puesto a hacer. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Él quiere usar tu historia, tu testimonio, tu trayectoria para su gloria. Ahora, como dicen en inglés, on the flip side. On the flip side. Cuando Pablo apeló a sus debilidades, también él estaba diciendo, hay algunos de ustedes que tienen algo todavía agarrado de antes de que Cristo nos alcanzara, que tienen algo todavía agarrado, aferrándose a eso, de que no se lo están dando completamente al Señor. Por tanto, el Señor no los ha liberado completamente porque ustedes no se lo han dado. Ahora, voy a hacer así. Para que no digan que estoy mirando a alguien. Solamente usted sabe lo que usted no le ha dado al Señor. Quiero compartir con ustedes una pequeña porción de cómo el Señor cambió mi vida. Yo nací y crecí en el Evangelio. Mis padres se conocieron en una iglesia de las Asambleas de Dios. O sea, yo nací creciendo la palabra, escuchando la palabra del Señor. Sin embargo, mi relación con Dios no tenía unas raíces. Mi relación con Dios dependía de la relación con mis padres, de la relación de mis padres con Él. No fue hasta una edad adulta que yo decidí acercarme al Señor por mi propia cuenta. A raíz de eso me siguió todavía. Eso me siguió hacia mi vida adulta como esposo, como padre. Todavía yo no creía con convicción lo que el Señor había hecho en mi vida. Todavía me rebelaba y agarraba y le decía, Señor, no puedo servirte. Hace como 5 años nosotros decidimos venderlo todo aquí, irnos para Panamá. Que pensamos, queremos que nuestros hijos crezcan con abuelitos, abuelitas, ¿verdad?
En Panamá la situación estaba bien económicamente. Decimos, vendemos todo aquí y nos vamos. Jamás escuché decir al Señor, véndelo todo y vete. Sin embargo, cuando regresamos no funcionó. O sea, no conseguí un buen trabajo. Estaba trabajando en un lugar que se llama Ford Credit. Así que si ustedes alguna vez han financiado un carro con Ford y se atrasaron en el pago, quizás fui yo el que los llamé. No era un trabajo muy placentero. Sin embargo, el Señor tiene propósitos porque hasta en ese trabajo me usó. Amén. Entonces, cuando regresamos de Panamá, decidimos, bueno, no está funcionando. Entonces, mi relación con Dios se volvió una amargura. Yo tenía raíces de amargura porque yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú sabías que yo iba para allá? Y es fácil echarle la culpa a Dios en vez de tomar responsabilidad por nuestros actos, ¿no? Entonces yo decía, Señor, tú sabías y esto. Entonces me rebelé contra Dios y decía, Señor, ¿sabes qué? No te voy a servir. Pero ustedes saben que cuando uno pelea con Dios, Dios siempre gana. O sea, Dios me llevó a un punto. Imagínense hasta qué punto de arrogancia y orgullo llegué yo, que mi esposa estaba trabajando en credenciales ministeriales. Y yo estaba acá y yo le decía, yo no sé para qué tú estás haciendo eso. Si yo no le voy a servir al Señor. En abril me van a dar mis credenciales de obrero. Porque no importa lo que yo diga, importa el propósito por el que Dios nos ha creado. Amén. Así que en eso Dios me reveló y me dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que estás haciendo mal. Me dio una visión en su misericordia, porque hay veces que Dios en su misericordia hace cosas. Y me reveló, ¿tú sabes qué? Francisco 2. ¿Te acuerdas cuando yo estaba en la barca durmiendo y afuera la tormenta y me necesitaban? Los discípulos me levantaron. Sí. Ese eres tú el que estás durmiendo. Hay gente alrededor tuyo que te necesita y tú estás durmiendo. Necesito que te levantes. Desde ese día yo empecé a pedirle al Señor, Señor, ¿tú sabes qué? La verdad es que yo no amo a las personas que trabajan conmigo. Yo no los amo. Hay muchos que, sabes que a veces es difícil amar ciertas personas. Probablemente mi esposa puede decir amén. Y yo le decía, Señor, yo sé que yo no los amo, pero tú los amas. Así que yo quiero que tú me ayudes a mí a verlos como tú los ves. Yo quiero que tú me ayudes a mí a poder amarlos como tú los amas. Y el Señor rompió mi corazón por las personas que no lo conocían, por mis trabajadores. Y al principio yo negociaba con el Señor y decía, Señor, bueno, si quieres que ore por él, que no pase tal cosa. Pero yo me cansé de eso porque el Señor empezó a obrar en mi vida. Y las personas me decían, está pasando esto. Y yo reconocía por el Espíritu Santo que el Señor quería que orara por ellos. Y le preguntaba si querían que orara por ellos. No ha habido una sola persona que me diga que no. Y no lo digo por decir que yo soy el gran, sino porque Dios puede hacer muchas cosas con un corazón que está dispuesto. Amén. Nosotros tomamos ese primer paso de estar dispuestos y el Señor lo toma desde ahí. Amén. Así que hay buenas noticias. Lo que sea que haya pasado en tu vida, tu pasado, las metidas de pata, el Señor todavía quiere usarte. Tercer punto. Pablo señala que la gloria siempre es de Dios. Amén. El Señor quiere utilizar nuestras virtudes, también como nuestras debilidades, como decía también el apóstol Pablo en otro lugar, que cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque en su debilidad Dios se perfecciona. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice que la crucifixión era locura para los griegos. ¿Por qué? Porque en su cultura la crucifixión era una muerte de un criminal. Entonces por su mente a veces no podía pasar. ¿Cómo es posible que una persona que sufra una muerte de criminal pueda ser Dios?
Entonces dice también que para los judíos era piedra de tropiezo. ¿Por qué era piedra de tropiezo? Porque los judíos todavía estaban esperando un Mesías libertador que los libertara. Inclusive sus discípulos. Dice ahí en Hechos 1, creo que fue, que el Señor, después de 3 años que el Señor estaba con ellos, los discípulos le preguntan todavía, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y tú te pones a pensar, ¿qué le pasa a este discípulo? Pero así somos nosotros, que muchas veces queremos buscarle la forma humana de cómo Dios nos va a responder las oraciones. Queremos que Dios nos responda las oraciones como nosotros queremos. Entonces, por eso era piedra de tropiezo para los judíos. Pero es por medio de esa locura y ese sacrificio que el Señor, en su redención de pecado, reconcilia nuestra historia con nuestros orígenes, con nuestras virtudes, con nuestras debilidades, para usarnos. No es por medio de nosotros mismos, es por medio de su sacrificio. Es por medio de esa relación con Él, porque esa relación con Él debe estar siempre bien, que el Señor entonces puede obrar en nuestras vidas y tomar esas cosas y utilizarlas para su gloria. No es por medio de Francisco II, es por medio de Jesús y su sacrificio. El Señor quiere moverlos a aguas más profundas. El Señor quiere llevarlos a un lugar que todavía no han experimentado con Él. Hay muchas personas que piensan a veces que el cristianismo es aburrido. Y nosotros llegamos a veces a un punto en el que nuestra relación con Dios se estanca. Pero déjame decirte en esta mañana que el Señor, lo que sea que hayas experimentado con Dios, ese no es el límite. Hay más. Hay más que el Señor quiere llevarte. Amén. Entonces, cuando Dios dijo, pídele al Señor de las mies que envíe obreros a las mies, es porque la oración cambia a las personas. No es que la oración, Señor, te pido que hay bastantes mies, Señor, así que manda obreros para allá. No, es para que el Señor te cambie tu interior. Y que tú digas hasta así en cierto momento, Señor, mándame a mí. Porque veo la necesidad, veo por qué está pasando mi vecino, por qué están pasando las cosas. Señor, no mandes al otro, envíame a mí. Amén. El Señor quiere llevarnos, el Señor quiere llevarlos a ustedes. Roca Eterna, Detroit, Michigan. Aguas más profundas, para su gloria. Y quiero utilizar ese historial si podemos imaginarnos en un momento lo que pasaría si nos entregamos cuerpo y alma al Señor, como dicen en inglés, no holding back, sin límites, Señor, aquí estoy. Si esta fuera mi casa, agarraría este vaso aquí, y lo tiraría para ilustrar nuestras vidas como ofrendas de olor grata, Señor. Cómo debemos nosotros derramar nuestras vidas. Si nos atrevemos a darle al Señor nuestras fortalezas y decir, Señor, aquí están. Pero también nuestras debilidades y decir, Señor, aquí está esto. Glorifícate. Decir, Señor, quiero que a pesar de mí y por medio de mí, te glorifiques. Señor, te doy todo esto porque te amo a ti más de lo que me amo a mí. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, al final, porque se la pasa desde el primero hasta el versículo 9, todavía está hablando de las mismas cosas. Y dice en el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio,
para hacerme copartícipe de Él. Quisiera hacer primero un llamado. Si hay alguna persona en este lugar que no conoce al Señor, que quisiera decidir en este momento aceptar al Señor como su Salvador personal, si pudiera todos inclinar su rostro. Aquí no hay juicio, no hay condenación. Lo que hay es gracia. ¿Hay alguna persona que quisiera decir, Señor, no te conozco, pero quiero conocerte? Si no hay, o si hay alguna, pero no quieres levantar la mano, el hermano Oliver, yo, mi esposa, cualquier persona puedes acercarte a ella al final. Siento que el Señor, hay personas en este lugar que el Señor está llamando a aguas más profundas en su relación con Él, en cómo el Señor quiere usarte. Si ese eres tú, haz esta oración, ven al altar. Si pueden venir los músicos. Si el Señor te está llamando a aguas más profundas, acércate al altar. Señor, tu presencia está en este lugar. Tu presencia, Señor, se mueve como se movía, Señor, con los israelitas, como columna de fuego y como columna de nube. Señor, te damos gracias por impartir, Señor, en nosotros un espíritu nuevo. Señor, aquellas personas que están, Señor, en el altar pidiendo más de ti, Señor, diciendo, aquí están mis debilidades, aquí están mis fortalezas. Señor, úsalas para tu gloria. Señor, glorifícate en cada una de estas vidas. Utiliza, Señor, nuestras vidas como ofrenda de olor grato. Señor, en tu presencia. Señor, que no sea el vecino, que no sea el de al lado, Señor, sino mándanos a nosotros. Que podamos movernos, Señor, en tu voluntad y descubrir ese propósito por el cual tú nos has creado. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. La red ahora está más cerca de ti. Desde ahora, estés donde estés, te sentirás más cerca de nosotros. La Iglesia Cristiana La Roca Eterna te invita a conocer nuestra nueva aplicación móvil. A través de ella podrás recibir nuestros sermones, devocionales, lecturas diarias y mucho más. Además, conocerás nuestra agenda de actividades y te mantendremos informados sobre nuestro ministerio. Esta es tu oportunidad. Descárgala hoy y comparte esta bendición con tus familiares y amigos. Bienvenido seas a la familia de la red. App disponible totalmente gratis en Google Play y App Store.